2:39 y la crisis del gabinete cateriano, el hecho de no haber podido recibir el voto de confianza, pone en el tapete un tema muy delicado en nuestro país y es el tema de la calidad universitaria, de la calidad educativa. Recordemos que la SUNEDU, que fue este organismo que se creó para poder licenciar a las universidades que cumplieran con mínimos requisitos de calidad, pisó muchos callos. Más de 43 universidades aproximadamente no recibieron el licenciamiento y muchos de estos grupos tienen intereses que se han visto representados en el Congreso de la República. El presidente de la República hizo una clara expresión con respecto a que no se negocia la calidad educativa y eso implícitamente queda claro que entonces no va a haber una negociación o no va a haber una suerte de claudicación frente a los intereses de determinadas bancadas del Congreso que aparentemente habrían negado el voto de confianza porque el señor Pedro Cateriano no quiso sacar al ministro Martín Benavides de su plancha. Vamos a preguntarle al señor Hugo Neira, él es presidente del Consejo Nacional de Educación y además especialista en temas educativos, sobre este entrampamiento, hay que decirlo, esta suerte de salto para atrás que estamos viviendo en estos momentos en nuestro país. Señor Neira, ¿cómo está? Gracias por Hugo Díaz. Señor Díaz, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Un gusto, Patricia. ¿Cómo estás, Hugo? Bueno, como bien lo dices, en realidad, cuando se dio la ley universitaria, pues las intenciones eran bastante claras. Por un lado, mejorar la gestión de las universidades, crear unos estándares básicos de calidad, crear la SUNEDU para fiscalizar el cumplimiento de esos estándares de calidad. E indudablemente que frente a muchas universidades que no respondían a ese estándar y que más bien eran unas fábricas de hacer dinero, pues hubo una rebeldía y las consecuencias las estamos pagando, ¿no? En el sentido de que estas casi 50 universidades que no han sido autorizadas, pues se han constituido en un frente que desde hace ya buen tiempo están tratando de oponerse a cualquier ministro que trate y cualquier gobierno que trate de defender la ley universitaria, ¿no? Eso es importante porque tenemos una larga historia de ministros de educación, hay que decirlo, buenos ministros de educación, vapuleados, golpeados, arrastrados por un Congreso que se ha opuesto a medidas realmente importantes para el país, ¿no? No nos referimos a también al anterior, ¿no? Claro, ya estamos, digamos que desde el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski hasta ahora estamos en el 6º ministro de Educación, en menos de 5 años, ¿no? En la eventualidad de que Martín Benavides tenga que renunciar, que ojalá que no sea así, pues estaríamos en un 7º ministro y la verdad que cualquier política educativa pues no puede resistir tantos cambios de ministros porque los cambios de ministros arrastran pues cambios de otras autoridades y esto pues es muy malo para un proceso como el que estamos viviendo en donde el país necesita mejorar ostensiblemente la calidad de sus procesos tanto de educación superior como de educación básica. Y además hay que decirlo, Hugo, este proceso, esta suerte de seguidilla, de caída de ministros de educación uno tras otro se ha dado en un momento en que, pues si bien todavía falta muchísimo, la educación había sido puesta en el centro del interés de los gobiernos, el gobierno de Ollanta, del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, con mejores presupuestos, con mejores condiciones. Es decir, cuando a la educación le empezaba a ir mejor, ha recibido más palos de parte de los congresos. Así es, el presupuesto de educación ha pasado de 5.500 millones en el año 2000 a 32.000 millones que tenemos ahora, ¿no? La verdad que nunca hemos tenido una bonanza económica como la que hemos vivido a lo largo de este siglo y que si bien han habido dificultades de ejecución del presupuesto, definitivamente cuando uno analiza los indicadores de la educación han habido progresos interesantes, nos falta mucho indudablemente, pero del tercio superior que estábamos en América Latina, ahora estamos en el grupo en el segundo grupo, ¿no? Y
y con una perspectiva interesante. Cuando uno conversa con expertos, con miembros de ministerios de otros países, miran con cierta expectativa lo que ya empieza a hacerse en el país, donde hay un trabajo con muchas limitaciones, pero bastante más serio y mucho más profesional de lo que se hacía antes, ¿no? Así es. Hugo, queríamos quedarnos contigo un momento para que después de la pausa nos expliques cuál debería ser la reacción del gobierno del señor Vizcarra ante una situación como esta. Ha dicho no se negocia la educación, no se negocia la calidad educativa, pero ¿cómo? ¿Cómo se hace para preservarla? Vamos a una pausa, regresamos. Son las 2:49 de la tarde y nosotros continuamos con esta edición especial por la crisis que se ha generado a raíz de la negación del voto de confianza al gabinete cateriano. Ya salió el presidente Martín Vizcarra hace un momento, salió con un discurso corto, hay que decirlo, no se extendió, dijo que acataba la decisión del Congreso, sin embargo hizo hincapié en la falta de voluntad del Congreso para trabajar unidos en contra de la pandemia, en la falta de consenso y sobre todo enfatizó el hecho de que el Congreso estaba movido por intereses particulares que no tenían que ver nada con los intereses de la nación y que no estaban dispuestos a negociar la calidad educativa frente a ningún chantaje de ningún tipo, ¿no? El presidente ha dejado claro ese punto, sin embargo va a tener que presentar un nuevo gabinete para ser expuesto al Congreso de la República a ver si se le otorga el voto de confianza o no. Pedro Cateriano acaba de escribir en su Twitter, tenemos aquí la explicación. Gracias, presidente Martín Vizcarra, por la oportunidad que me dio de servir a nuestro país en esta crítica coyuntura. Fue un honor haber colaborado con usted. La pregunta es, el Premier Cateriano, ex Premier Cateriano, dirá en su momento cuál fue el tipo de chantaje al que fue sometido, cuál fue el tipo de extorsión, qué cosa se le pidió, cómo se le planteó. Como comentábamos con el analista político Eric Sablich, es importante que se esclarezca un punto que no es poca cosa. Recordemos que a Kenji Fujimori se le votó del Congreso y se le abrió un proceso penal por haber negociado votos por el indulto de su padre. No es tan sencillo como haberlo dicho, es decir, haber sometido al condicionamiento del voto de confianza a un interés particular puede tener una sanción muy fuerte. Esto tiene que tener, además de una reprobación del público, tiene que tener una investigación. Son las 2:51 de la tarde. Y estamos con Hugo Díaz, a quien le habíamos preguntado antes de irnos a la pausa justamente cuáles debían ser las medidas que tenía que tomar el gobierno para defender esto de la calidad educativa, este tema que el Congreso parece no querer afrontar y no querer respetar. Hugo, ¿se tiene que hacer más que simplemente decir nos quisieron extorsionar? No, yo creo que el gobierno con hechos tiene que demostrar mucha eficiencia en la aplicación de la ley universitaria. Hay varios desafíos que tenemos. Algunos fueron mencionados por Pedro Cateriano en su mensaje, todo el tema tecnológico, plataformas para que las universidades puedan dotarse de un equipamiento que les permite estar mucho más al lado de la modernidad. El otro tema que me parece importante y que no se tocó tan fuertemente es que la universidad tiene que estar más ligada a las necesidades del desarrollo. Eso sí. Es decir, las carreras tienen que adecuarse al nuevo contexto que se está viviendo, ¿no? Y pues hay que dejar de lado muchas carreras que se ofrecen actualmente, pero que ya el mercado no las demanda, ¿no? Hay un proceso de transformación de las carreras profesionales que la universidad tiene que experimentarlo, tiene que vivirlo. Y el otro tema que es muy importante es el de la investigación, pero la investigación aplicada, que ahí es donde puede haber un financiamiento adicional para las universidades, porque hay que recordar que esta caída del producto que vamos a tener este año de entre 10 y 15%, sí, va a afectar definitivamente el presupuesto público, lo va a afectar no solamente el próximo año, posiblemente un tiempo más, y pues hay que hacer que las universidades no solamente
esperen los recursos de parte del Estado, sino también logren financiamientos importantes por actividades de acuerdo, Hugo, como las que se hacen en algunas universidades, ¿no? Importante el punto. No solo se trata de crear una institución como la SUNEDU, sino que hacer que efectivamente la calidad de la educación mejore gracias a un accionar proactivo del Estado. A veces, Hugo, creemos que el país tiene que ser rico para empezar a invertir en educación, cuando si vemos los ejemplos internacionales más exitosos ha sido al revés. Han sido países que han invertido en educación cuando han estado en sus peores momentos para apostar para salir adelante. Así es, y algo que se extraña en el caso de muchas universidades peruanas es la poca vinculación que tienen con universidades de excelencia en el mundo. Uh-huh. Cuando uno tiene ocasión de viajar a otros países, yo he tenido la suerte de estar en muchos sitios, lo que veo es un trabajo muy, muy de cerca de las universidades con Oxford, con Cambridge, con Harvard, con Stanford, con las mejores universidades del mundo. Así y los ministerios de educación igual, ¿no? Pero acá eso se ve muy poco, no tenemos esa cultura que definitivamente es muy provechosa para países como los nuestros, pues tenemos ocasión de aprender mucho de las experiencias. A veces acá hacemos cosas que ya fueron superadas en otros países y que de repente pues ellos están desandando de esas cosas porque no fueron políticas exitosas, ¿no? Y caemos en el error de adaptarlas acá, ¿no? Entonces, esa vinculación con el mundo desarrollado, con lo mejor del mundo en desarrollo es muy importante y debiese incentivarse, ¿no? Muy bien, Hugo Díaz, nos encanta esa reflexión. Para defender la calidad universitaria hay que hacer que haya más calidad educativa. Muchísimas gracias, Hugo Díaz, especialista en políticas educativas y además expresidente del Consejo Nacional de Educación, hablando con nosotros sobre ese tema que se ha puesto sobre la mesa a raíz de un tema estrictamente político. Muchísimas gracias. Nos vamos rápidamente con Carlos Villarreal.